Bueno, muy bien. En esta capacitación de bases de datos vas a fundamentarte en el lenguaje de consulta para poder comunicarnos con la base de datos. Y eso implica podernos comunicar de diferentes maneras. Cruzar los objetos, entender cómo están esos objetos y cómo es el mejor uso y apropiación de esa información. Entonces, la invitación aquí es que te diviertas consultando bases de datos, que entiendas cómo puedes consultar cualquier tipo de base de datos, indistintamente que sea Oracle o no. Recordemos que esto se basa en un estándar definido en 1999. Entonces, muy probablemente vas a tener posiblemente interrelación con otro tipo de bases de datos, pero no vas a tener ningún problema porque lo que estás aprendiendo en esta capacitación te va a servir para eso. Entonces, vamos a aprender los aspectos fundamentales del lenguaje de consulta para después poder definirlo en un curso avanzado y volvernos expertos en el lenguaje. Hola, bienvenidos una vez más a este su canal, su espacio, en donde hablamos de muchos temas que tienen que ver con tecnología, emprendimiento, buenas prácticas, bases de datos, información, para estar al día como en tantas cosas o en tantos eventos que van pasando a diario y que de alguna forma nos toca estar, digamos, enterados y tener el conocimiento al respecto. Bueno, para hoy, ¿qué les traigo? Les traigo algo muy interesante. Vamos a hacer este curso de Oracle. Entonces les traigo un curso de Oracle que va a comenzar desde cero. ¿Sí? Quiero que hagamos un curso de Oracle bien interesante, bien didáctico, que te diviertas haciéndolo. Y entonces vamos a comenzar inclusive desde la misma instalación. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos un motor con el cual interactuar. Y entonces te voy a mostrar rápidamente cómo lo puedes poner a funcionar en tu máquina en estos momentos. No necesita la gran máquina porque vamos a bajar una versión express de Oracle y sobre esas que vamos a trabajar. Entonces, lo que necesitamos hacer va a ser muy fácil. Listo, estamos acá en el navegador de Google. A Google le voy a decir Oracle Database Express. Acá la tengo. Entonces, en la búsqueda de Google, pues me van a salir unos links que me van a referenciar. Me interesa el primero, casi siempre te va a salir de primero, entonces no te preocupes. Y ese va a ser orientado hacia la última versión que tengamos en el mercado, ¿sí? Entonces, si la última es la 21C, pues me va a orientar hacia la 21C. O de pronto, quién sabe, vamos a sacar la 22C, pues hacia la 22C. Entonces, no te preocupes por la versión. Entonces, le vamos a dar clic. Cuando yo hago eso, mira que se abrió una pestaña y entonces él me redireccionó al sitio de Oracle. Mira, estamos en Oracle. Entonces, en estos momentos, acá estás viendo Oracle. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Que nos deje descargar la versión de Oracle. Entonces, acá nos dice descargar Oracle Database XE. Quiere decir la versión Express. No es la versión completa, pero para el tema de que tú aprendas con esta nos va a ser suficiente porque todos los esquemas de ejemplo los vamos a tener acá, entonces vamos a poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito descargarla? Entonces le voy a dar clic para descargarla. Entonces me dice, mira, hay varias versiones de Oracle. Está para Linux en diferentes versiones y está para Windows. ¿Cuál te interesa? Pues a mí me interesa la de Windows. Entonces le voy a decir que Windows x64. Entonces bastará con que yo le dé clic a ese link y él me va a dirigir hacia esa descarga y me la va a poner inmediatamente a descargar. En algunas ocasiones hace que uno se registre, pues te registras con una cuenta. Para esto particular no te va a pedir que te registres. Entonces, con que solo le des clic, pues bastará. Si te llegase a pedir el registro, pues muy fácil. Colocas tus datos que no son muy complejos. La información que te piden no es tan compleja. Es la información básica tuya. Entonces va a ser muy fácil. Mira lo que ocurrió. Ya está descargándose. Si lo ves acá abajo, en la parte inferior izquierda, ahí lo tienes. Entonces ya lo tienes descargándose. Ocupa 1.8 gigabytes. Pues realmente es un tamaño considerable, pero es muy funcional y te va a funcionar muy bien. Tan pronto descargue, vas a ver cómo se comienza la instalación, que eso lo vamos a ver en otro video. Aquí es que aprendieras a descargar la versión de Oracle que se trabaja, con la cual puedes hacer puedes trabajar con los esquemas de ejemplo y por lo tanto con todo el material de Oracle, que es lo que procuramos que pueda ser suficiente en la herramienta y puedas hacer un uso del recurso de base de datos en un motor tan robusto como Oracle de la manera más eficiente. Espero que este video te haya gustado. Habiendo acabado de descargar nuestro video, entonces enhorabuena, vamos a instalar.
¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos para que tú lo instales en tu equipo, en la máquina en la que estás trabajando? Entonces, fácil. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, ir a la descarga que hicimos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir aquí y le decimos descargas. Él nos va a mostrar las descargas que tiene. Acá está la última. Le voy a dar clic para que él me abra el comprimidor. ¿El que me va a mostrar? Entonces va a abrir el WinRAR o el descomprimidor de archivos que tengas instalado en tu máquina. Entonces, el que tengas, no hay lío. Y me va a mostrar los archivos que están ahí. ¿Qué necesito? Pues irme hacia el instalable, hacia el archivo que me va a permitir instalar la herramienta en la máquina. ¿Cuál es ese archivo? Pues este que dice Oracle Database 21C Express 18. De acuerdo a la versión, pues ahí te va a aparecer. Si sacas en la 22, pues va a decir Oracle Database 22C. Exactamente lo mismo. Bien, ¿qué necesitamos? Pues darle doble clic para que me arranque un instalador, que normalmente es un asistente que me va a ayudar por una serie de pasos para que yo termine instalándolo en mi máquina. Acá se está descomprimiendo, entonces vamos a ver qué nos pide el instalador. Vamos a esperar a que él termine y entonces pues se demora un poco mientras nos abre el instalador de la base de datos. Esperemos, ahí está, haciendo todas las tareas necesarias. En esos momentos descomprime los archivos que necesitan en los directorios temporales, pues que son los que va a usar para instalarnos Oracle en esta máquina. Bien, entonces mira lo que apareció. Entonces ya me apareció el asistente. Bienvenido al asistente de instalación de la base de datos Oracle Database Express 18. Muy fácil, mira que no es tan complicado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir los pasos que nos dice ahí. Vamos a decirle Next. Y pues los términos de licencia en donde nosotros acordamos que lo estamos desinstalando, vamos a darle que sí, que los aceptamos y vamos a darle Next nuevamente. Me va a salir una ruta que es donde lo va a instalar, donde va a instalar las fuentes. Entonces me dice que C, app, pc, product 21C. Le digo, correcto, Next. ¿Cuál va a ser el password de la base de datos? Entonces pongamos uno fácil, porque esta es local, no hay lío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tu casa pones el que tú quieras. Muy importante, ese password me va a servir para las cuentas de sys, system y pdbadmin, para cuando hagamos contenedores. Entonces, muy importante que sepas que esa contraseña va a quedar seteada para esos usuarios de la base de datos. Después, en otra sesión, en otra clase, pues te voy a mostrar cuáles son esos usuarios. Por el momento, necesito que tengas claro que esa va a ser la contraseña para que esos usuarios puedan acceder al motor. Vamos a darle siguiente. En estos momentos él me dice cuáles son las carpetas en las cuales va a instalar. Eso es transparente para ti, simplemente te está informando. No necesitas hacer nada, no necesitas irte a crear directorios, nada. En Windows, él lo hace automáticamente. En Linux hay que hacer unas cositas, pero en Windows va a ser el proceso totalmente transparente para ti. No tienes que ponerte a hacer mayores cosas. Voy a decirle instalar. Y en estos momentos el instalador va a comenzar. Bueno, me dice que lo va a instalar en la máquina, que le dé el acceso, que se va a instalar un software nuevo, porque pues lo detecta el Windows, pues le dices que sí, que es lo normal, lo riguroso. Entonces él se toma un tiempo pequeño mientras descomprime y empieza a validar su instalación. Esto implica que él identifique que la máquina en la que va a correr pues sí es suficiente para que lo instales. Normalmente, como es la versión Express, como te comenté, pues no vas a tener tantos líos. Va a ser un proceso realmente más bien transparente. En estos momentos, mira, ya está copiando los archivos. Así de fácil es como tú vas a instalarlo en tu máquina. Entonces lo descargas, lo abres el archivo ejecutable que fue el que te recomendé, que se llama Oracle Database 21C Expressation.msi, y abres ese y se abre este instalador. Tan pronto comience a instalar, pues él te va a decir lo normal de hacia dónde va a ir y que tú aceptes el acuerdo de uso
que es lo normal en cualquier software que tú instales en tu máquina. Vas a tener que autorizar la aplicación porque es nueva en Windows, entonces es probable que tu Windows te diga, te diga o te referencie que se va a instalar un software nuevo en tu máquina. Entonces, pues básicamente tú lo que vas a hacer es decirle que sí, que no hay ningún problema. Entonces le dices que sí y arranca esta instalación. Mira que ya va como en un 20%, un poquito menos de lo que él tiene que instalar. Hay unas cositas que él instala lento y hay otras en donde ya juega un poco el tiempo, entonces lo hace más rápido, son más eficientes. Por ahora, él está descomprimiendo esos archivos que descargaste de internet y lo que va a hacer es instalarlos, copiarlos, extraerlos a los directorios donde tienen que quedar soportando la aplicación para que la aplicación te funcione bien, para que no falle. Normalmente nos vamos por Oracle. ¿Por qué? Porque es muy robusto, porque no te falla, porque generalmente te da confianza. A cualquier organización, Oracle le da confianza. Y bueno, no le estoy haciendo publicidad, no es la idea, pero realmente es muy robusto, es muy confiable. La integridad, la seguridad y la transparencia del uso y el manejo de esa información generalmente es muy buena aquí. Generalmente te da confianza. Y entonces eso es lo que estamos haciendo, instalando un motor muy confiable. En estos momentos ya vamos como en el 30% y él está instalando todas las fuentes aún. Es un proceso que demora unos minuticos, no son tantos, pero sí es conveniente que lo esperemos. Después de esto lo que hace es decirme terminé y cuando te dice terminé habrá quedado Oracle instalado en tu máquina. Básicamente ese es como el proceso. Mira que lo hemos hecho despacio para que lo puedas hacer en tu casa, para que lo puedas hacer en tu máquina, para que te corra, para que no tengas de pronto miedo o temor de que no se va a instalar bien. Realmente es muy noble. ¿Cuándo molestas? Bueno, que te recomiende. ¿Cuándo te molesta esto? Cuando ya has tenido un Oracle en la máquina. Sí, por alguna circunstancia hay personas que, por ejemplo, instalan Oracle o tenían instalado Oracle y borraron las carpetas. Ahí es un poco complicado cuando tú lo reinstalas. Generalmente no queda funcionando, no te abre, no te deja consultar. Entonces, eso generalmente tiene una dificultad ahí porque hay que hacer desinstalación y ese tipo de cosas. Pero si tú lo estás instalando de cero en tu máquina, generalmente no te molesta. ¿Sí? Generalmente él va a instalar y casi que no vas a sentir la instalación. Puedes hacer muchas cosas mientras él instala como lo estamos haciendo en estos momentos. Igual pudiésemos estar en cualquier otro escenario y él fácilmente va a instalar. Entonces ya lo tienes claro. ¿Cómo hacemos para que él instale en tu máquina, en tu equipo, y tú puedas apropiarte del material para poder trabajar y aprender? Porque aquí la idea es que aprendamos mucho. Y esto lo que nos va a permitir es poder enfocarnos a un material muy estructurado que me va a enseñar de una forma muy suficiente. Bueno, muy bien. Vamos a descomprimir los esquemas de ejemplo para poder trabajar con el usuario de HR. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, bien, fácil. Abrimos el navegador, un explorador de Windows, y en el explorador buscamos la carpeta donde están los esquemas de ejemplo, donde los hayas descomprimido. Si los tienes en un comprimido, los descomprimiste en X ubicación, pues ahí te diriges hacia ahí, hacia donde los descomprimiste. Ahora, ¿qué haces? Le vamos a dar copiar y nos los vamos a llevar a donde está instalada la base de datos. Normalmente ya me queda en un directorio raíz en C que se llama app. Hagamos una pequeña exploración. Entonces, app. Dentro de app vamos a ir navegando por las carpetas hasta encontrar la versión de Oracle, que mira, en este caso es 21C, y ahí vamos a encontrar como la lista de carpetas principales. Vamos a dirigirnos a esta que se llama DB Home XC. Vamos a darle doble clic. Cuando estemos ahí adentro, vamos a ir a buscar una que se llama demo.
Y en demo hay otra que se llama esquema. Quiero que esos esquemas, esa carpeta de esquemas, la pegues ahí. En estos momentos, mira, ya hemos pasado esa carpeta que descomprimimos a una ruta dentro de los directorios de Oracle. Esto va a ser lo más importante para que esto nos salga muy bien. En donde tengamos nuestra base de datos, encontramos una carpeta que se llama demo y otra que se llama esquema. Ya ahí adentro es donde vamos a copiar eso que descomprimimos, que es la carpeta que tiene los archivos de los archivos fuentes de los esquemas de ejemplo de Oracle. Entonces, hasta ahí es el primer paso. Segundo paso, vamos a abrir una consola. Le damos cmd y abrimos la consola. Ya estando en la consola, lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, sql as sysdba. Esto me va a permitir conectarme a la base de datos con un usuario superior que tiene todos los permisos para hacer lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces ya estoy en Oracle. Mira que como lo estoy haciendo, es transparente porque no te pidió contraseña. ¿Sí? Sin embargo, vamos a mirar con qué usuario nos tiene registrados que nos conectamos, como con qué usuario es el que está aceptando para que se conecte a la base de datos. Mira, me está diciendo que es SYS, perfecto. Yo necesitaba estar con usuario SYS, con un usuario que tuviera permisos sobre la base de datos. Entonces, genial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, primero lo que hicimos fue descargar el Oracle, después lo que hicimos fue instalarlo y ahora lo que estamos haciendo es poniéndole los esquemas de ejemplo. Dentro de ese procedimiento de crear esos esquemas de ejemplo, ¿qué hacemos? Pues descomprimimos la carpeta, esa que yo te dejo acá en los comentarios del video, descomprimimos la carpeta en un temporal, en cualquier ruta que tú quieras, y la vamos a ubicar adentro del directorio de Oracle. Y lo que vamos a hacer es, desde ahí, vamos a correrlos. Entonces, bien, ya sabemos con qué usuario estamos. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el paso siguiente en este proceso que, entre otras cosas, pues no está tan complejo? Realmente funciona como transparente, pensaríamos, y entonces podemos básicamente como ir paso a paso encontrando la solución que necesitamos, que en este caso pues es tener los esquemas de ejemplo funcionando, porque todo el material corre sobre esos esquemas de ejemplo. Bien, bueno, acá ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Vamos a utilizar un comando, ¿sí?, que se llama start y vamos a colocar interrogación slash y vamos a colocar la ruta. Entonces la ruta que en donde lo dejamos adentro del directorio de Oracle, recuerden que acá estamos, mira, es demo, esquema, human resource. Entonces vamos a colocar la misma ruta para que sea transparente y se pueda importar los esquemas de ejemplo. Entonces demo, esquema, ahora sigue human resources, ¿cierto? Y después el archivo hrmain.sql. Es como el auto ejecutable que nos va a permitir transportar todos estos objetos a la base de datos de Oracle para que podamos conectarnos y seguir todo el esquema de ejemplo. Bien, entonces vamos a darle enter. Nos dijo que no se ha podido abrir el archivo, falló en algo. Miremos en qué fallamos. Demo, esquema, human resource y hrmain. No es mail, el error es ese, no es mail, es main. ¿Sí? Cuando venimos acá, mira que acá lo tienes, es main, ¿sí viste? No es el que teníamos. Por eso tal vez falló. Volvámoslo a correr. Efectivamente, ya ahora sí lo reconoció. Entonces nos dice cuál va a ser el password de Human Resource, del usuario HR. Pues coloquémoslo no fácil, que recordemos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después que nos dice cuál va a ser el table space por default. Aquí le vamos a poner que es users, el table space por default. Ahora nos va a decir cuál es el table space
temporal, donde él va a utilizarlo, digamos que ese espacio temporalmente para hacer sus operaciones. Vamos a decirle que el temporal se va a llamar temp. Y nos dice, siguiente, ¿cuál es el password de sys? Para este caso de ejemplo, pues le colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál es el log, el pack del log? Ah, bueno, entonces ahí vamos a decirle que es Oracle home / logs. Seguido a esto, lo que vamos a hacer es correr el script para que funcione. Vamos a ver. Efectivamente, él comenzó a correr el script. Eso quiere decir que en estos momentos él ha instalado los esquemas de ejemplo. ¿Cómo sabemos que los instaló? O sea, ¿cómo sabemos que los esquemas sí están ahí? Ah, pues deberíamos podernos conectar con el usuario HR. Miremos a ver si es posible conectarnos. Entonces voy a ir al developer. ¿Sí? En el developer vamos a crear una conexión. Coloquémosle HR conexión. ¿Qué usuario necesito? Que sea HR, porque me estoy conectando con él, ¿cierto? El valor por defecto, si lo damos así. ¿Qué contraseña le pusimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A qué host? Al localhost 1521, el SID XC. Él lo tomó. Probemos que funcione. Dice que está correcto. Démosle conectar. Miremos a ver si nos conectó. No, este no es. Es este. Efectivamente, tenemos la conexión con el usuario. Ahora vamos a datos y están los datos. Es decir, que tenemos todo el esquema montado. Entonces, este es el proceso que debes de seguir para tener el esquema HR funcionando en Oracle. Hola, muy bien. Ahora, ¿qué quiero? Quiero que conozcamos el developer. ¿Cómo es la herramienta con la cual vamos a interactuar? Esa es la invitación. Vamos a ver cómo funciona. Listo, aquí estamos. Esta es la interfaz del developer. ¿Sí? Esta es la interfaz de la herramienta. Entonces, básicamente tienes un espacio en el cual tienes las conexiones, ¿cierto? Ahí es donde las haces. Voy a resaltar un poquito. Se ha resaltado, no sé también, pero bueno, ya vimos dónde queda exactamente. Entonces, ahí es donde vamos a tener todas las conexiones. ¿Listo? Acá en la parte inferior, en la ventanita, lo que vamos a tener son informes. Informe del diccionario de datos, definido por los usuarios, modelador, etc. Entonces, esa es la forma de interactuar con ella. Para interactuar con la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Pues conectarme, acceder a la base de datos, porque la base de datos está ahí. Entonces, tú tienes que acceder a esa base de datos. ¿Cómo lo haces? Pues haces la conexión, ¿cierto? Ya lo vimos cómo lo hacíamos. Sí, y la contraseña dijimos que íbamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este momento se está conectando a nuestra instancia de base de datos que se llama XC, que es la del Oracle Express, que fue el que aprendimos a desarrollar. Listo. Mira, ya está conectado. Ahora, ¿qué puedo mirar? Puedo mirar las tablas, por ejemplo. Estos son los objetos que se tienen, ¿cierto? Las vistas. Está perfecto. Mira, tienes todo. Los índices, los paquetes, los procedimientos, las funciones. Ahí navego entre los objetos. Sí, así lo haces. Mira, es muy fácil. Entonces, de esa manera vas a interactuar. Bueno, y si necesito hacer una consulta, las consultas las vas a hacer en esta parte, en la parte derecha. Ahí es donde vas a poder hacer consultas. Ahí es donde vas a poder hacer consultas. Ya viste cómo funciona nuestro developer. Entonces, de esa manera vas a interactuar con él. Tienes unos menús en la parte superior. Archivo, lo típico del archivo, guardar, cerrar, abrir, nuevo, etc. De edición para el modelador de datos, para deshacer, para copiar, pegar, buscar, lo que conocemos que van a deshacer.
la de ver para ver las diferentes herramientas que tienen. Si te das cuenta, son muchas herramientas las que hay, muy interesantes. Algunas ni las usas ni las comprendes. Entonces, en ese caso, pues simplemente bajo la necesidad vas a irlas conociendo. Las herramientas, el ejecutar, pero eso es cuando estemos corriendo las consultas, el menú de origen, el menú del equipo, el menú de herramientas, muy importante porque ahí tenemos ciertas herramientas que van a ser muy interesantes y que se han ido integrando en esta versión de Developer. Realmente era muy limitado y hoy en día lo han ido como creciendo. Entonces, para tenerlo en cuenta, eso es lo que sería tu interacción con el gestor. ¿Cierto? El gestor es el SQL Developer. Nos falta la conexión con el usuario HR, mira. Entonces, creémosla de una vez, HR, y creo que nuestra contraseña fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, démosle probar a ver si funciona. Mira que acá apareció correcto, entonces démosle conectar. El nombre de la conexión no es válido. Claro, no le he puesto que es nuestra conexión HR. Ahora sí, démosle conectar. Mira, ya conectó. Estas son las tablas del usuario HR. Enhorabuena, ya sabemos cómo conectarnos, cómo interactuar con el gestor. Ya solo nos queda irnos a la parte práctica. Muy bien. Hablemos ahora de funciones. Sí, resulta que cuando estás en bases de datos, pues tú necesitas usar funciones. Las funciones nos van a servir porque nos generan un resultado. Entonces, básicamente, una función le entran unos parámetros, como estamos viendo en el slide, mira, entran unos parámetros aquí y nos va a resultar algo, nos va a entregar algo. Para eso es que necesitamos las funciones. Y si lo hacemos debidamente, ese algo que me entrega, pues es el resultado que yo espero. ¿Sí? Entonces en Oracle tenemos muchísimas funciones. En el distinto motor de base de datos que tú estés trabajando, vas a tener diversas funciones. Y esas funciones pueden tener varias características. Aquí particularmente vamos a ver las que son de una sola fila, es decir, llega un parámetro y me sale uno, proceso algo y me sale un resultado, o tengo un conjunto de filas, entran, ¿cierto? Así como lo están viendo en el slide, y me sale un único resultado que es el que yo busco. Hay unas funciones particulares que vamos a llamar funciones de una sola fila. Para estas funciones, para las funciones de una sola fila, tenemos que manipulan elementos de datos, que aceptan argumentos y devuelven un valor, que actúan en cada una de las filas que se devuelve, que se devuelve un resultado por fila, que se pueden modificar los tipos de datos cuando las estamos trabajando, que se pueden anidar, es decir, puedo tener unas funciones dentro de otras y que pues se pueden aceptar argumentos que pueden ser o una columna o una expresión. La forma o la sintaxis que vas a usar para trabajar con funciones, pues la tienes acá abajo, acá te la estoy mostrando. Y entonces esa es la forma como lo puedes, cómo vamos a interactuar con las funciones de una sola fila. Sigamos a la siguiente. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Funciones de una sola fila. Entonces tengo de carácter, de número, mirad qué interesante, de fecha, de conversión o de propósito general. Las vamos a llamar de propósito general. Esas son las clases de funciones de una sola fila que vamos a tener. Resulta que hay momentos en donde tú tienes que trabajar con caracteres. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar las funciones de caracteres. ¿Por qué? Porque ellas te van a permitir hacer distintas cosas con las cadenas de caracteres que quieras operar. Entonces tienes funciones de caracteres. Hay unas que son de conversión y hay otras que son de manipulación. ¿Cuáles son las de conversión? Cuando tú tienes minúsculas y las pasas a mayúsculas. O cuando tienes mayúsculas y las vas a pasar a minúsculas. Por ejemplo, lower, esa es la función que de mayúsculas te pasa a minúsculas. O upper es la función, upper es la función que de minúsculas me pasa a mayúsculas. Y initcap es la función que hace que queden tipo título, es decir, las iniciales en mayúscula y el resto en minúscula.
van a ser muy interesantes porque eso operan en grandes volúmenes de datos y en todos los registros. Entonces tú puedes operar y modificar las consultas, pueden modificar los datos que tú estás trayendo para mostrar. Y eso va a ser muy interesante. Bueno, por otro lado tienes las de manipulación de caracteres. Tienes la concat, la substring, la len, la ins, la lpat, la rpat, que es para quitar espacios o caracteres especiales a una cadena en particular, la trim y el replace. Normalmente las vemos en este otro slide un poco más claras. Entonces, por ejemplo, miremos cuáles son las de conversión. Mira, lower, la sintaxis es SQL course y el resultado después de aplicar la función, pues es que nos queda en minúscula el contexto o viene mayúsculas y minúsculas, en este caso en upper, y lo que tú encuentras es que la transforma todo el texto, todos esos caracteres a mayúscula. O la INICAP, mira que viene igual que la anterior, pero deja las primeras en mayúscula como tipo título. Y entonces genial porque eso te va a permitir fluir con funciones de carácter. Por otro lado, puedes verlo aplicado a una consulta. Esta consulta, si la quieres correr allá en el esquema de ejemplo que tenemos, lo puedes hacer perfectamente, te va a correr, no tienes ningún inconveniente para que te corra. Si no tienes ese esquema, sino otro, no importa, con que utilices la función tal como la estás viendo acá, lo vas a poder hacer, entonces no tiene ningún complique. Si ves, en la primera estás buscando un apellido, es decir, haces la consulta, entonces ese select busca un empleado que se llame Higgins, que tenga como apellido Higgins, y te dice no hay, pero tú vas a ver y si realmente hay uno. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que la inicial de Higgins está en mayúscula. Entonces, en esta consulta que has hecho o que se ha hecho de ejemplo, pues mira que no se está contemplando en mayúscula la inicial, entonces por eso te dice que no hay registros. Entonces, ¿qué se hace para solucionar el tema? Fácil. Yo llego y tomo el campo que estoy trayendo, que es last name, mira. ¿Sí ves? Que está tomándose last name. Y a last name le aplico lower. Y al aplicarle lower a last name, pues inmediatamente me trae el registro porque él lo que hace es que toda la cadena la compara minúsculas con minúsculas. Es decir, lo que trae te lo convirtió en minúsculas y tú le estás dando la cadena en minúsculas. Por eso es que ya me entrega un registro. Espero que esto haya sido muy ilustrativo de cómo trabajas, por ejemplo, con funciones de conversión. ¿De qué? De caracteres. Recuerden que son muy utilizadas. Y cuando tienes manipulación de caracteres, esta tabla, creería es muy diciente porque te está diciendo qué es lo que hace en cada caso. Mira en el primer caso. Concat te está uniendo las dos palabras. Substring, ¿cierto? Está tomando solo del primero al quinto carácter. Len te está contando los caracteres, ¿cierto? Ins te está mostrando dónde está la letra W. Lpat está reemplazando un carácter inicial que puede ser a la izquierda o a la derecha. Como es L, es a la izquierda y rpat a la derecha. Hay momentos donde vas a tener que interactuar con los caracteres, es decir, manipularlos. Y para eso nos van a servir estas funciones de uso y manejo de caracteres. Entonces, ¿qué tengo? Dos tipos de funciones. ¿Cuáles son? Las puedo utilizar para conversión, como lower, upper o initcap, que simplemente te pasan de mayúsculas a minúsculas de acuerdo al contexto o a lo que tú quieras. O puedo tener funciones de manipulación de caracteres, donde yo cojo la cadena y la modifico en términos de mi necesidad. ¿Listo? Entonces, las dos van a ser muy importantes para que las tengas en cuenta. Bien, miremos las de conversión. Entonces, conversión es fácil. Mira que la cadena que quiero convertir es SQL course. El SQL está en mayúscula y el course, la inicial está en mayúscula, pero el resto está en minúscula. Y mira el resultado. Si le aplico lower, queda todo en minúscula. Si le aplico upper, pues nos queda todo en mayúscula. Y si no le aplicamos INICAP, nos quedan las iniciales en mayúscula. Va a ser muy valioso cuando tengamos que convertir cadenas de caracteres y se nos dificulte entre las mayúsculas y las minúsculas. Bien, y por otro lado, bueno, miremos el ejemplo. Entonces el ejemplo, mira que estás buscando al empleado Higgins, no lo encuentras, pero en la base de datos sí está. ¿Pero por qué no lo encontró? Porque la H inicial del apellido está en mayúscula.
Ah, bueno, entonces, ¿qué haces para eso? Ah, pues utilizas una función como lower para que todo lo que traiga me lo vuelva a minúsculas y entonces ya compara minúsculas con minúscula y ¿qué creen? Pues nos trae el registro. Entonces, súper, ya sabes cómo llevarlo a feliz término. Bien, miremos otro tipo de funciones, las de manipulación. Y entonces en manipulación en esta tablita tenemos un resumen muy chévere, muy práctico. Y es, tomamos la función, le aplicamos los parámetros. Recuerden que toda función le llegan unos parámetros. Eso yo lo sé. Entonces mira que ingresan dos palabras y en concat lo que hace es concatenarlas, las une. Substring lo que hace es que te muestra las primeras 5. Len lo que hace es que te las cuenta. Ins lo que va a hacer es buscar dónde está la letra particular o el carácter particular que yo estoy buscando dentro de la cadena. LPAT me hace un relleno a partir de lo que encuentra. ¿Sí? Y lo rellena LPAT con asteriscos en este caso a la izquierda, por eso es el L de left, y el RPAT right a la derecha. Es lo mismo, pero básicamente ¿cuál es la enseñanza? Cuando necesites algo, cuando necesites modificar caracteres, busca una función, alguien ya la hizo. O sea, no te compliques, ya todo está hecho. Entonces ya sabes cómo usar una función y cómo modificar caracteres. Bueno, puede pasar que para un ejercicio en particular tú necesites anidar las funciones. ¿Pero qué es anidar las funciones? No va a ser más que una función dentro de otra. ¿Y para qué me puede servir? Pues porque eso te hace una expresión muy robusta. Aparte de poner la mayúscula, la puedo convertir y aparte de eso, pues la puedo contar. O sea, puedes hacer cualquier cantidad de cosas muy valiosas. Entonces, ¿qué necesito para anidar las funciones? Entender que él arranca del centro hacia afuera. Entonces, por eso tú estás viendo acá que ese es el primer paso, el segundo paso es la de más afuera y el tercer paso la de más afuera. ¿Cuántas expresiones? Pues las que necesites. Normalmente puedo hacerlo, no utilizo tampoco tantas, pero sí lo puedo hacer y es totalmente válido. Entonces yo puedo hacer anidación de funciones. Muéstrame un ejemplo. Mira, acá tienes un ejemplo. Si te vas ahora en este momento y corres esa consulta, te va a correr. Entonces no tiene ningún lío. Ahora miremos qué es lo que hace. Entonces mira que está buscando el apellido y lo que hace es utilizar la anidación de tres funciones. Substring, concat y upper, que ya las vimos. Entonces están en una sola expresión y el resultado es el que me está entregando la consulta. ¿Sí? Entonces está haciendo un substring para tomar unos caracteres en particulares, ¿cierto? Después está haciendo una concatenación para unirlo con algo y después lo que está haciendo es volviéndolo mayúsculas con upper. Entonces mira que tienes la forma de anidar expresiones en SQL. En especial funciones, no se te olvide.